Pues entonces, pues vamos a hacer un pequeño recuento, ¿sí? Recordemos que empezamos viendo desde el capítulo 3 la humildad, cómo debemos de ser nosotros humildes. Lo vimos con ejemplos tan claros como lo hizo Yeshua, ¿cierto? Al bautizarse, al hacer todo esto, cuando él, pues no necesitaba hacer esta parte, ¿no? Recordar que ese es el principio, ese es el primer paso y que ese paso de la humildad viene acompañado, viene ligado, viene unido a la parte de ser quebrantados, de dichoso los pobres en espíritu, porque ellos verán o ellos estarán en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, esta parte es importante. Si no tenemos estos dos primeros pasos, muy difícilmente vamos a llegar al segundo paso, que es el que estábamos estudiando la clase pasada, ¿sí? La clase pasada, ¿cuál verso estábamos estudiando? Estábamos estudiando el verso 3, ¿sí? No llegamos a ver mucho más. Hoy sí vamos a ampliar un poquito más, a entenderlo con dos ejemplos muy claros, ¿sí? Qué pena con ustedes. Dos ejemplos muy claros de los cuales definitivamente nos muestra cómo vamos a ser consolados después de quebrantarnos, después de aceptar nuestra bancarrota espiritual, después de decir que definitivamente no somos nada, ¿sí? Y lo vimos con un ejemplo muy claro con esta mujer que estaba llorando, que se estaba desligando su corazón, ¿cierto? Esta mujer que fue y derramó todo el perfume, un perfume valioso, que era casi el salario de todo un año. Imagínense ustedes coger y comprar un perfume que les coste todo lo que ustedes ganan en todo el año y vayan y lo derramen en los pies de aquel que los va a salvar, de aquel que los va a libertar. Pues eso es decirle, de ti dependo todo, no me importa lo que pase en todo este año, lo importante es que te tengo y que sé que contigo todo va a salir más perfecto, todo va a salir mejor, ¿sí? Y que no solo eso, sino que derramó su corazón, porque sabía que no era digna, porque tomó ese lugar de un siervo que no merece nada, un siervo que es incomprensivo, como es aquel que al que le lavan los pies, el siervo que lava los pies, recordemos que es el siervo que es más menospreciado, que es el que menos nadie tiene en cuenta, es el que lo tienen por allí abandonado, ¿sí? Y por eso la importancia de recordar que nosotros somos igual o peor que esta mujer que estuvo allí llorando, ¿sí? Y a pesar de que estaba allí un fariseo y dice, no, pero es que cómo es posible que esté siendo profeta y aún se deje tocar por una mujer, aún se toque incluso. Más peor aún porque esta mujer es pecadora, si supiera su clase ni se dejaría tocar, ¿cierto? Pero ¿qué dice Yeshua? Al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco, ¿sí? Y acá es donde nosotros a veces no llegamos a entender, y este fariseo de pronto no llegaba a entender la magnitud de lo que Yeshua estaba haciendo y cómo él estaba o iba a consolar realmente a esta mujer, sí, que estaba totalmente quebrantada, que no sabía y decía, esta es la única manera en la que yo puedo mostrar mi amor, puedo derramar mi corazón, puedo quebrantarme ante él, porque lloraba y con sus lágrimas, pues también, y su pelo cogió y secó los pies del Eterno, ¿no? Entonces, imagínense este trasfondo y que esto que hizo esta mujer nos lleva a lo que hizo esto, o lo que dice estos dos versos, el 3 y el 4, ¿sí? Que bienaventurados los pobres de espíritu, porque ¿qué? Porque lloran y fuera de eso van a ser ¿qué? Van a ser consolados, ¿sí? Haciendo un resumen de los dos versos, ¿no?
Entonces, imagínate, si tú te quebrantas, va a llegar el momento en que Dios te va a consolar, ¿sí? Y lo vamos a ver de otra manera. Ya lo vimos con una mujer totalmente pecadora, con una mujer totalmente, digamos, que venida del mundo, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver con un discípulo, con aquel que estuvo 3 años con él, con aquel que participó, con dos, bueno, lo vamos a ver de dos maneras diferentes, con uno que los dos estuvieron allí pegaditos a Dios, los dos estuvieron caminando con Yeshua las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por 3 años. O sea, 3 años donde estuvieron las 24 horas con él, recorriendo todos los lugares, conociendo cómo se comportaba él, mirando realmente su testimonio y vamos a ver dos características importantes que nosotros como discípulos debemos de tener y fuera de eso, ¿qué reacción vamos a tener si la de Judas Iscariote o la de Simón Pedro? ¿Sí? Que es el ejemplo con que terminamos la clase pasada. ¿Listo? Esto es como un preámbulo, como para volver a sintonía a donde estábamos. ¿Listo? Antes de continuar, Aurora y Solecito, bienvenidas. Gracias, Juliet. Vale, Gracias, Juliet. Bendiciones para todos. bendiciones. Bueno, entonces vamos a seguir acá y vamos a entender esta parte de por qué Pedro y por qué Yeshua pues tomaron bueno, sí, porque Yeshua pues cómo cogió él y consoló a aquel que se quebrantó realmente y aquel que aceptó realmente su condición de bancarrota y no solo hizo la mitad del trayecto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver con los dos puntos de vista? Vamos a ver cómo reaccionó Judas al haber pecado, al haber traicionado al Eterno, a lo mismo que hizo Pedro. Pedro también traicionó a Yeshua, también le dio la espalda en un momento importante y más cuando Pedro de antemano había dicho, yo doy mi vida por ti. Yo hasta donde tú vayas, allá voy a ir. Si tengo que ir a la cárcel por ti, yo voy a la cárcel por ti. Donde tú estés, allá voy a estar, ¿sí? Y es muy difícil coger uno decir esto y cumplirlo, ¿cierto? Y esto pasó con Pedro y pues también con Judas. Judas, vamos a ver que él qué fue lo que hizo. Entregó a Yeshua, ¿cierto? Lo entregó por unas cuantas piezas de plata, lo entregó por avaricia, por pensar que estaba haciendo algo bueno o algo correcto, ¿sí? No se sabe qué pensamientos tuvo Judas Iscariote o qué fue lo que él pensaría. Una de las posibilidades es que él estaba pensando que realmente era una manera de ayudar a que el reino de los cielos se adelantara, poniendo a Yeshua y diciendo, bueno, o haces, ¿sí? O prefieres morir, ¿sí? Entonces es como el que, así como cuando los hijos cogen y lo ponen a los papás enfrente de todo el mundo y lo hacen como de aposta para ver uno qué reacción toma, ¿cierto? O me va a castigar acá enfrente de todo el mundo o va a hacer algo, ¿sí? Esa misma actitud casi vino a tener Judas en ese momento a decir, bueno, vas a demostrar que realmente es el rey de reyes que vas a reinar sobre nosotros y vas a poner tu mano firme y vas a adelantar todo, o realmente vas a dejar que te maten, vas a dejar que te humillen, vas a dejar todo esto, ¿sí? No sabemos qué pensamientos tuvieron para haber traicionado, no sabemos Pedro qué sintió en el momento cuando lo confrontaron y le dijeron, tú eres igual a este que está allí, a quien, a Jesucristo, a Yeshua, ¿sí? Y el que pensó no se sabe en ese momento si le dio miedo, si fue mero temor de ser latigado, de ser igual, pasar por lo mismo que estaba pasando Yeshua, porque si nosotros lo miramos a detalle, definitivamente no era nada fácil.
sí, el vivir lo que Yeshua vivió, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos pasado la prueba como realmente la pasó Yeshua, ¿no? Y por eso encontramos estos dos puntos de vista diferentes. Ambos traicionaron a Yeshua de maneras diferentes, pero traición es traición, ¿no? Ante el eterno pecado es pecado. Por más que tú digas, no, es que yo mentí y el otro asesinó, para Dios es el mismo pecado. Que tú y nosotros lo miremos de manera diferente, que nosotros digamos, no, pues minimicemos el pecado, como lo estábamos viendo en la clase pasada, digamos, no, es que la mentirita, y dije esta mentirita y pues no afecta a mayor cosa, no hice gran cosa, ¿cierto? Pero aquel que asesinó todo el daño que hizo, mire todo el trabajo que pasó y todo lo que el dolor que llevó a toda la familia, ¿cierto? Pero para el eterno, pecado es pecado, ¿sí? Es infracción a la ley, tú infringiste. La escritura que dice no mentirás, pero mentiste, entonces infraccionaste la ley igual que lo hizo la otra persona, ¿cierto? Entonces, para Dios, estos dos pecaron de la misma manera, pero también les dio la oportunidad de arrepentirse, de volver y de buscar, ¿sí? Pero vamos a ver que Judas realmente se arrepintió, pero no a totalidad. Él tuvo más que todo fue un sentimiento de culpabilidad y lo vemos por qué, porque si él se hubiera arrepentido, hubiera querido estar delante del Eterno, ¿sí? Y ponerse a cuentas con él y decirle, definitivamente fallé, definitivamente no voy por el buen camino, ¿sí? Ayúdame, cámbiame, mira, yo sé que hice mal, yo sé que esto, yo sé que hice esto, ¿sí? Lo vemos a lo largo de las escrituras, cuántos no se arrepintieron de cosas tan atroces como lo fue Manasés, el rey Manasés, cosas que hizo de lo peor a lo largo de la Biblia y se cree que incluso él era casi lo que hoy conocemos como un satánico, ¿sí? Porque quiso irse en contra hasta incluso tratar de acabar con las escrituras, con la Torá, siendo un rey judío, ¿sí? Entonces imagínate, pero aún así él se arrepintió, aún así él dijo, no, reconozco que sin ti idealmente no somos nada, pues, ¿qué hizo Dios? Lo levantó, ¿cierto? Y muy posiblemente Dios, si Judas se hubiera arrepentido, si Judas realmente hubiera tomado no una acción solo de culpabilidad, sino hubiera dado un paso más, y hubiera dicho y hubiera tomado acción y hubiera dicho definitivamente, Dios mío, estoy mal. Sí, en vez de terminar con su vida como la terminó allí ahorcado, pues si hubiera humillado ante el Eterno y el Eterno lo hubiera perdonado. Porque al fin y al cabo fue un instrumento que Dios utilizó para que se cumplieran las escrituras, para que se cumpliera aquello por lo que ya estaba señalado, ¿sí? Por eso incluso Yeshua le dice que era mejor que aún, no mejor que no hubiera nacido, ¿sí? Porque pues era una traición sumamente fea, ¿sí? Sumamente digamos que no es capaz, es como nosotros de asimilar esta traición, ¿cierto? Y aún en día tenemos un poco de mal concepto de Judas, pero sabemos que humanamente, ¿cuántas veces no hemos traicionado a aquella persona que estamos viendo con nuestros propios ojos, que está al lado de nosotros, que es tangible? ¿Cuántas veces más no hemos traicionado nosotros al Eterno, que no lo podemos ver, que no estamos allí, y lo podemos ver a lo largo de las escrituras con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no lo traicionó? ¿Cuántas veces no prefirió ir y buscar dioses? ¿Cuántas veces no prefirió ir y quemar sus hijos y dárselos a estos dioses en vez de consagrarlos para Dios y tenerlos ahí al lado, ¿sí? Entonces, todas estas cosas vemos que definitivamente si nosotros no tenemos eh, ¿cómo se diría así? Nuestro accionar o nuestro momento de tomar esta decisión, cómo yo afronto el haber traicionado a Dios, si realmente me voy a quedar solo en la culpabilidad o voy a hacer lo que hizo Pedro.
¿sí? Pedro se sintió culpable, Pedro lloró amargamente, Pedro, él no dijo, no voy a acabar con mi vida, él sabía que su vida no pertenecía a él. ¿Quién es el único que puede quitar la vida y quién es el único que nos puede llegar a cancelar todo? Pues ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Es el único que tiene el poder de quitarnos la vida a nosotros. Del resto, pues nosotros no somos quienes para decidir si una persona vive o muere, ¿no? Muy posiblemente Pedro llegó a entender esto y nunca se le pasaría por la cabeza, o de pronto sí, no sabemos, qué hubiera pensado Pedro en ese momento cuando lloró amargamente, cuando se sintió culpable, cuando derramó su corazón y dijo, Dios mío, te fallé, dije que no iba a hacer esto, dije que contigo iba en las buenas y en las malas, que contigo incluso iba a dar mi vida, que contigo incluso iba a pelear allá al frente, pero a la hora de la verdad te fallé. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso? Lo hemos sentido muchas veces cuando fallamos, cuando no hacemos realmente lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿cierto? Y lloramos amargamente, nos duele, nos causa un dolor, ¿sí? Pero Pedro no lloró solo de culpabilidad, no solo de decir, sí, cometí el error y hasta ahí me quedé, sino se arrepintió totalmente. Hizo esa techuvá que nosotros llegamos a hacer en algún momento o que estamos haciendo aún todavía, ¿no? De volver a buscar al Eterno, de querer cambiar nuestras vidas, de querer realmente encontrar una esperanza para aferrarnos a ella y salir corriendo y poder tomarla y aferrarnos y que no lo soltarla porque sabemos que allí es el único lugar donde vamos a encontrar esa esperanza que realmente nos va a vivificar, ¿sí? Pedro muy posiblemente dijo no, hasta acá murió y eso lo demuestra cómo, pues que él después de esto pues regresa, entiende que está mal, entiende que está haciendo las cosas mal, pero dice, ya no soy apto para seguir la labor, ya no soy apto para seguir lo que Dios me está pidiendo, ya no soy apto para ser discípulo de Yeshua, mejor me devuelvo ¿a qué? A mi lugar, a donde yo estaba antes, ¿sí? ¿Cuántas veces de nosotros no lo hemos pensado? Es decir, no, pues es que yo no doy acá pisada firme, sino una pisada con un piso sobre piso resbaloso y piso y ¡pum! Ya me fui a dar golpe porque realmente no doy una pisada firme que me haga seguir caminando, sino que es como que si resbalara cada vez que trato de caminar y trato de cumplir con el Eterno, ¿sí? Y estas dos son cosas diferentes. El hacerte chupá, el arrepentirme totalmente es un concepto totalmente diferente a la culpabilidad. Muchos podemos tener culpabilidad y podemos seguir caminando como lo estamos haciendo. Seguir cometiendo el mismo error sin importar qué. Esto lo vemos un caso muy palpable, es el de Caín. Caín sintió culpabilidad, pero no hizo algo para cambiar, aún teniendo la oportunidad de cambiar. ¿Por qué podemos decir que Caín tuvo la oportunidad? Porque Dios mismo le habló y Dios le dijo, si tú te enseñoreas del pecado, tú puedes hacer las cosas mejor. Tienes oportunidad todavía de presentar una ofrenda que me agrade, que me produzca ese olor agradable que a mí me gusta, le dijo el Eterno, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Caín realmente aceptó lo que Yeshua o bueno, lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo él? Se enojó. Exactamente, se enojó y lo primero que hizo que fue cometer un pecado mayor.
Dijo, no, esto es culpa de mi hermano, si mi hermano no estuviera, solo me miraría a mí. Y bueno, empezó la envidia, empezó los celos, empezó el orgullo, empezó todo este aspecto que con solo él haber regresado, haber mirado sus frutos, haber mirado qué era lo más bonito, qué era lo más excelente para entregárselo a Dios y volver a presentar la ofrenda, Dios no se lo hubiera recibido. Dios se lo hubiera recibido, hubiera estado complacida y no hubiera tenido tanto hasta el punto de terminar exiliado, de terminar con una marca que reflejara que él estaba en contra de Dios, ¿sí? Muy posiblemente, años después, posiblemente se arrepintió, no sabemos, ¿sí? Porque la escritura incluso no lo dice. Dice que creó su ciudad, que estuvo esto, pero no dice si realmente llegó en un momento a arrepentirse o no, eso solo Dios lo sabe, ¿cierto? Pero acá podemos ver que si nosotros solo nos quedamos en afligirnos, pero no hacemos un cambio, pero no tomamos esta decisión de decir, por este rumbo no voy porque sé que por este rumbo es pedregoso, me voy a lastimar y voy a terminar cayendo en cosas peores, mejor retorno y cojo por el camino que realmente debo tomar, sea duro, sea pesado, pero sé que voy a ir por el camino correcto y no voy a fallar y no voy a estar tratando de hacer lo que según eso yo pienso que está bien, ¿no? Sino que voy a caminar conforme a lo que el Eterno me está diciendo, sin importar qué pase a lo largo del camino, ¿sí? Y esto lo podemos ver con varios incluso dijeron, ya no quiero hablar. Eso, Jeremías incluso llegó un momento diciendo, pero es que me cuesta hablar. Hablo de Dios, pero eso es lo que me trae es más mal, me trae pesadumbre, me trae latigazos, me trae que me encierren en una cisterna, que hagan de todo con mi vida y no, pues yo no quiero seguir hablando, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Pudo dejar de hablar? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en su vida, porque Dios tenía un plan de él y porque Jeremías amaba a Dios. Quería seguirlo a pesar de lo que estaba viviendo, ¿sí? Por eso es que el terminar, el quebrantarme, es el saber que a pesar de lo que estoy viviendo, de a pesar de mi orgullo, de a pesar de mi bajeza, de a pesar de mi podedumbre, de a pesar de estos trapos sucios que son mis obras, ¿sí? De a pesar de todo esto, Dios me sigue amando. Aceptar que no tengo nada bueno para ofrecerle y que Él aún así me va a seguir amando. Y eso fue lo que reconoció Pedro. Pedro lloró, se trató de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin Él no soy capaz de nada, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a andar discipulando, cómo voy a hacer lo que Yeshua nos mandó, ¿cierto? Pues no voy a poder hacerlo. Por eso que dijo, no, pues yo no voy a seguir haciendo esto, pues me devuelvo a pescar. Se devolvió a su antiguo oficio. Se sintió inútil para el servicio del Eterno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Alguna vez te has sentido inútil para servirle a Dios? ¿Alguna vez has dicho, Dios mío, qué ves en mí para que me estés utilizando? Si no lo has dicho, pregúntatelo y el Eterno muy posiblemente te va a consolar, ¿sí? Exactamente, Solecito, muchas veces. Y Pedro en este momento, él entendió que era un siervo inútil, que no podía hacer incluso lo que su amo, lo que su Señor, lo que su Salvador, lo que su Mesías le estaba pidiendo, que era que caminara junto a él. Pedro no pudo, falló la prueba. Más aún cuando él había dicho, por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho
lo que prometemos, lo que decimos en momentos de alegría, en momentos de gozo, en momentos de tristeza, rabia, en X momentos, ¿sí? Y ahorita también lo vamos a ver que eso es parte de nosotros controlar nuestras vidas. Y es definitivamente que si nosotros prometemos o decimos, yo voy a hacer esto por ti, o le decimos a mi hijo, yo soy capaz de dar mi vida por ti, ¿qué va a pasar en la hora de la verdad? ¿Seremos que somos capaces? Muy posiblemente sí o muy posiblemente no, porque dependiendo de las circunstancias, nosotros actuamos, dependiendo del momento, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que hay un momento donde ustedes dicen definitivamente aquí yo no voy a hacer nada, me voy a quedar congelada, pero es cuando ustedes van y pelean y ahí sí, mejor dicho, se les sale el león. Pero cuando ustedes dicen, uy, en este momento yo voy, ves que vea, saco la leona y muestro mis garras, ¿cierto? Y es en el momento en que menos pelean, ¿no? No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado varias veces y uno dice definitivamente, Dios mío, es mejor no decir nada, es mejor no prometer, es no decir, yo voy a hacer esto por ti, porque el único que lo puede cumplir realmente, ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces acá, ¿qué entendió Pedro? Pues soy un siervo inútil, soy inútil para el servicio de Dios, pues me regreso a pescar, me regreso a esto. Y ahí es cuando se da lo de la pesca milagrosa, ¿sí? Vamos a ver que realmente Pedro, a pesar de que sabía todo esto, él dijo, no, pues yo no puedo ir a hacer esto, yo no puedo continuar con el servicio y a pesar de eso, Yeshua lo tenía en cuenta. ¿Cómo podemos saberlo? Con Marcos 16:7, que ¿qué dice? Pero ir, decirle a sus discípulos y a Pedro, o sea, imagínate, en especial a Pedro, eso es como ustedes cuando van a convidar a toda la familia. Llame a todos sus hermanos, pero que no me falte tal, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Van a ajustar cuentas con esta persona, ¿cierto? Algo tiene porque lo necesitan allí. Si lo nombran, es por algo, ¿cierto? Eso mismo estaba pasando con Pedro. ¿Por qué Yeshua quería que estuviera allí? Porque lo iba a consolar. Porque él sabía que Pedro se había quebrantado, que había aceptado su bancarrota espiritual, que había aceptado que realmente no era nadie, que había llorado y lo que estaba esperando era hacer qué? Consolar. ¿Sí? Y por eso le dice, decide a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Quién va delante de ellos? Yeshua. Porque aquí en este momento Yeshua ya había resucitado. Y dice, y allí le veréis como os dijo. Entonces, ¿qué dice? Yeshua los va a esperar allí en Galilea. Yeshua va a hablar con ustedes. Yeshua va a estar directamente y va a encontrarse con ustedes. ¿Qué esperanza no es esta, no? Y muy posiblemente Pedro no llegó a escuchar esto, ¿sí? Lo vamos a ver por lo que estaba pasando, ¿sí? Y algo que tenemos que recordar es que Dios, Yeshua, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras dudas, conoce nuestras preguntas, conoce todo lo que tú tengas acá en este cerebro, que parece un mundo totalmente diferente y cada cabeza es un mundo, ¿cierto? Igual Yeshua conoce tus pensamientos, Yeshua sabe, siente lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y por eso, pues es que cuando él llegó a la playa, cuando Yeshua llegó allí a a la playa y los ve allá desde lejos pescando, ¿qué es lo primero que les pregunta? ¿Quién se acuerda o quién sabe? ¿Qué es lo primero que Yeshua les pregunta? ¿Ninguno? ¿Ninguno se Si, acuerda? te, Dime, si Yana. tenían algo que comer, algo así me Ajá. acuerdo. Exactamente. ¿Tenéis algo de comer? ¿Sí? O sea, es como algo raro que él hiciera esta pregunta, ¿sí? Y acá es donde nos demuestra que a pesar de todo, a pesar de que nosotros
cometamos errores, de a pesar de lo que hagamos, Dios no va a quitar el llamado de nosotros, a no ser que realmente nosotros pues tomemos ese camino que tomó Judas, ese camino que tomó Caín, ese camino que tomaron muchos a lo largo de las escrituras, que en vez de volverse a Dios, actuaron con culpabilidad, dijeron sí, me arrepiento, pero a la hora de la verdad no mostraron un cambio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con Pedro? Pedro fue llamado, Pedro, Yeshua le dijo, tú vas a ser mi discípulo, ¿sí? Tú vas a ser grande, muy posiblemente no lo vemos escrito, pero en sus grandes conversaciones que tuvieron los dos, muy posiblemente ya Yeshua le había mostrado algo de su llamado, ¿sí? Y por eso podemos ver que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Por más que tú digas, no, es que a mi Dios no me dio dones, a mi Dios no me dio capacidades, Dios te dio una capacidad, Dios te dio un llamamiento, ¿sí? Y el primer llamamiento que nos hizo, pues, ¿qué es? Ir y hacer discípulo. Otro llamamiento que nos dijo, sé pacificadores, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay muchos llamamientos a los que Él nos llama, ¿sí? Que son bases para nuestra vida espiritual, pero que también ayudan a reconfortar a otras personas, ¿sí? Entonces, imagínate, si el Eterno te llamó tarde o temprano, tú vas a saber qué ministerio o hacia dónde Él te va a dirigir, porque el llamamiento, los dones que Él te dio son irrevocables. De ti depende si los manejas, si les das buen uso o los dejas allí enterrados, como lo hizo este hombre de la parábola del de los, si no, no, del tesoro, no, de los talentos, ¿sí? De los Talentos, Gracias. de De los los talentos. talentos, sí, ya se me olvidan a veces las cosas. De los talentos, sí, este hombre que recibió un talento, ¿qué fue lo que hizo él? Fue y lo enterró allá bajo tierra porque dijo, no, es que mi señor me lo va a pedir y si lo pierdo y si no hago nada con él, pues viene y me quita todo, pues entonces mejor yo no hago nada. Voy y lo entierro y me acuesto a dormir y espero que él llegue. Cuando él llegue, ahí está su talento. No me preocupo por eso, ¿cierto? Pues que no seamos como él, sino que seamos más bien como los otros que se ponen a trabajar su talento, sea empezando por cosas muy chiquitas, haciendo estudios, poniendo nomás los audios de Joseph en texto, haciendo cosas tan básicas como ayudar a otros, decir, ven, ¿qué necesitas? O si quieres empezar a dar estudios, pues venga, ¿cómo puedo empezar? ¿Sí? Inicios tan chiquitos que podemos ver incluso barriendo el lugar donde se va a dar un evento, ¿sí? Para hablar del Eterno, para hablar de Yeshua. Ese ya es un comienzo en tu ministerio. Puede que tú no veas lo que Dios está haciendo en tu vida, pero Dios sabe lo que está sobrando y puede que tus comienzos no sean grandes, pero para el Eterno es algo que tú estás haciendo para Él. Es para Él. No es para el vecino, no es para el pastor, no es para Perecejito, Juanito, Toronjito, no importa de quién sea, ¿sí? Sino que sea realmente para Dios y por eso es que los dones y el llamamiento de Él son irrevocables. Y algo que podemos ver acá a través de esta pesca milagrosa es que definitivamente cuando Dios te llama y tú acudes a su llamado, cuando tú dices seguirlo y lo empiezas a seguir y a caminar conforme a él, ya tú no vas a poder volver al oficio atrás, ya tú no vas a poder seguir trabajando en lo que antes trabajabas, sino que realmente va a llegar un momento en el que, ¿qué? En el que le vas a servir totalmente a él. Vas a ser de su milicia, vas a ser de su ejército, ¿sí? Por así decirlo. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasó en el momento mientras que estaban allí? Yeshua les pregunta, ¿tienen algo que comer? Pues, ¿qué les preguntaron ellos? No. ¿Por qué? Pues no habían pescado nada en toda la noche. Imagínense, Pedro desilusionado de no poder servir a Dios, llega y se va a su oficio que conocían y diciendo, bueno, pues por lo menos podemos pescar unos pescaditos, comemos, nos saciamos, ¿cierto? Pues por lo menos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? No estaba pescando nada. Ni lo uno ni lo otro le estaba funcionando. ¿Ustedes cómo creen que se sentiría Pedro en ese momento? ¿Mm? O al ver, o ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado que estaban haciendo ciertas cosas para el Eterno, le fallaron, cayeron y pues dijeron, no, voy a dejarlo en stand-by, les voy a dejar quieto, no voy a seguir con esto y voy a mejorar a preocuparme por mi trabajo, por esto, pero ves que las cosas no se dan, ves que te está costando duro, ves que por más que trabajes, no tienes los frutos deseados, ¿cierto? ¿Cuántas veces no nos pasa? Nos ha pasado varias veces, ¿cierto? Lo mismo le estaba pasando a Pedro, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dijo Yeshua apenas escuchó esto? Les dijo, echad la red a la derecha. ¿Es donde lo encontramos? En Juan 21:6 en adelante. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. A veces se me pasa decirles el texto. Entonces, ¿qué les dijo Yeshua? Echad la red a la derecha de la barca. Recordemos que la derecha significa ¿qué? Misericordia. La izquierda significa justicia. Entonces, ¿qué les dice? Voy a actuar con ustedes con misericordia. Echen la red al mar del lado derecho para mostrar misericordia, ¿sí? Imagínense. Todo esto tiene un simbolismo muy grande si nosotros nos ponemos a mirarlo, ¿sí? ¿Qué es el dar, el poner y echar la red en el mar? Recordemos que el mar también significa las naciones y al echar la red, ¿sí? Es decir, que el Eterno iba a recoger a aquellos que son suyos, a los cuales les iba a mostrar misericordia, ¿m? Y los iba a traer de vuelta a él. Vamos entendiendo un poquito todo lo que Yeshua les estaba queriendo decir. Les estaba recordando su llamado. Les estaba diciendo, ustedes no son pescadores de peces, ustedes son pescadores de hombre. Yo los llamé para ir y mandar las redes de la palabra de Dios para que den misericordia a aquellos que están en medio de las naciones que se están perdiendo, para que vuelvan y reconozcan quién realmente es su Dios, quién realmente es su Mesías, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Ellos no lo acordaban, ellos se les olvidó todo esto y muy posiblemente en este momento no lo llegaron a entender. Lo llegaron a entender de pronto mucho más tiempo, mucho a tiempo más adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando ellos hicieron caso? Echaron la red y ¿qué pasó? Ya no pudieron sacarla, les fue difícil sacar la red debido a la cantidad de peces que tenían y que no eran peces chiquitos, dicen que eran peces grandes. ¿Mm? ¿Sí? Y esta red y esta pesca que ellos hicieron en este momento, después de que Yeshua les suelta su palabra, les suelta su voluntad y ellos obedecen, pues ¿qué pasa? Empiezan y tienen 153 peces allí en la red. ¿Quién se acuerda a lo largo del Tanakh, o más específicamente en la Torá, a qué nos recuerda este número 153? Si no me equivoco, es Besalel. Exactamente, sí. A Besaleel. Exactamente, sí. Solecito, es Besaleel, no, es Saleel.
Bueno, pues igual sí, van teniendo ideas, eso es lo importante que vayan. Error de dedo. Tranquila. Listo. Entonces, lo mejor es que vamos conectando, ¿sí? Ya no necesitamos de ir y rebuscar a ver dónde está, sino ya estamos recordando aquello que estábamos viendo. Por eso es lo importante de estudiar así cronológicamente, porque vamos a poder entender cada uno de estos símbolos que nos muestran las escrituras. Recordemos que Besaleel en su gematría, o recordemos que cada letra del hebreo, ¿sí? Representa un número, y si nosotros sumamos las letras de Besaleel, de aquel que fue el que construyó el tabernáculo, aquel que Dios lo llenó de sabiduría, le dio, mejor dicho, para ser el arquitecto en muchas de las áreas, ¿sí? Y este Besaleel, ¿a qué nos trae acá? La sombra del Eterno. Recordemos que Besaleel también significa la sombra del Eterno. ¿Qué significa Yeshua o qué dijo Pablo de Yeshua? Que él era la imagen del Dios invisible, lo que también podríamos traducirlo como la sombra del Dios invisible. ¿Por qué? Porque la sombra hace la voluntad de lo que yo hago, ¿cierto? Ustedes van caminando y se les da el reflejo de la sombra los sigue, me hace acordar mucho, es más que todos los niños chiquitos, no sé si ustedes se han dado cuenta. Un niño chiquito que no sabe de la sombra, que no distingue esto, ¿sí? Ustedes no se han dado cuenta que cuando se dan cuenta ellos salen corriendo para tratar de quitarse la sombra encima, y por más que corren, por más que hagan, no pueden hacerlo. No sé si ustedes han visto esos videos que realmente son hasta chistosos de ver cómo el niño quiere huir de aquello que está allí pegado, pero no sabe que es su propia sombra, que es el propio reflejo de ellos allí en el piso, ¿cierto? Sino que está haciendo que la pobre sombra está haciendo la voluntad del niño, y el niño ni se da por enterado, ¿no? Lo mismo pasa con Dios y Yeshua. Dios es el que ejecuta las cosas, Dios es el que da las órdenes, pero ¿quién es el que nosotros podemos verlo y a quién podemos entenderlo mucho mejor? A Yeshua, porque está palpable, porque lo podemos ver, por eso es la sombra del Dios invisible, es el reflejo, la imagen. Lo mismo que hizo Besaleel. ¿Qué hizo Besaleel? Reconstruir el tabernáculo, reconstruir aquel lugar donde iba a estar la presencia del Eterno. ¿Qué está haciendo Yeshua actualmente? Reconstruyendo cada tabernáculo para que la presencia de Dios viva en nuestras vidas, ¿sí? Imagínate lo que acá nomás le estaba diciendo, ya todos estos simbolismos que vamos captando poquito a poquito y todo lo que nos está enseñando, ¿no? Imagínense. Entonces, fuera de esto, de ver esta pesca milagrosa, de ver todos estos peces que ellos estaban llevando, llegó un momento donde el discípulo amado, donde allí dice que el discípulo amado le dijo a Pedro, ¿sí? Este es el Señor. ¿Y quién es el discípulo amado? ¿Quién se acuerda? ¿Es Juan? Exactamente, Aurora, muy bien. Juan, ¿sí? Juan, el que se autonombraba el discípulo amado, porque Yeshua realmente nunca lo llegó a decir así como tal, sino que él se autonombró. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice, este es el Señor, este es el Señor. ¿Y se lo dijo a quién? A Pedro. Pedro, al escuchar esto, no le importó dónde estaba, qué distancia del mar a la orilla, no le importó nada, lo único que pensó fue en correr a los pies de esta esperanza a la cual él sabía que era su Salvador, que sabía que era el único que lo podía perdonar y restaurar de esa traición que él había cometido. ¿Sí? Imagínense, o sea, es como ustedes poder decir y poder tener ahorita el decir que Yeshua está allí a la puerta tocándoles a ustedes.
quiere entrar con ustedes, quiere cenar con ustedes, quiere hablar con ustedes, a pesar de que ustedes en algún momento lo traicionaron, a pesar de que en algún momento ustedes le hicieron algún daño. Lo mismo que estaba pasando con Pedro. Pedro se apresuró, no le importó, se ciñó toda la ropa, se puso todo encima y los que se tiran al mar y corrió ¿a dónde? A la presencia del Eterno. Esta es la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Judas a dónde corrió? Judas no buscó de Dios. Judas no buscó que Dios lo perdonara. Judas se quedó en su arrepentimiento. Judas se quedó en su culpabilidad, pero no tomó acción de decir, bueno, al único que me puede salvar, al único que me puede libertar. Si él salvó a esta mujer adúltera, no me va a poder salvar a mí. Si él salvó a Zaqueo, no me va a poder librar a mí. Él estuvo en todos estos eventos. Judas estuvo en cada uno de los eventos donde Yeshua mostró su misericordia. ¿Será que no iba a mostrar misericordia por Judas? Muy posiblemente sí. Pero ¿qué hizo Judas? Judas no lo buscó. Judas no fue y se humilló ante él como realmente sí lo hizo Pedro. Pedro al tirarse al mar y al correr delante de Yeshua, saber que era su única salvación, saber que era su única esperanza, por eso fue que corrió a los pies de él, ¿sí? Pero vemos que Yeshua ya lo estaba esperando, Yeshua lo estaba esperando con un desayuno suculento, le había preparado qué comer, estaba dispuesto a pasar tiempo con él en intimidad, porque recordemos que una comida en aquel tiempo no se daba para cualquier persona, ¿sí? No era un asunto igual que hoy en día el recibir a alguien en la casa, compartir de los alimentos, estar todos sentados a la mesa, pues no se da con cualquiera, ¿cierto? A veces nosotros tenemos cierta limitante y decimos a esta persona sí. Con esta persona, no tanto porque es que no me convence sus actitudes y cosas así, pues uno como que tiene más restricciones, ¿cierto? Puede que lo invite y tengan cierto tiempo, pero no a tal punto como de, digamos, de compartir una cena todos en familia y compartir, digamos, del mismo plato como si lo eran en esa época. Recordemos que esa época no es como ahorita, que cada uno se sirve en su plato y no hay problema porque pues no se están traspasando, digamos así, su saliva, ¿sí? Al momento de comer, de echar en el plato y coma y vuelve y eche, pues de lógico que se está transmitiendo mucho esto. Entonces, por eso la comida era muy esencial y era muy importante para esa época. El que a ti te invitaran a comer y que tú estuvieras a la mesa con cierta persona, eso ya te daba a ti el saber que eras de confianza, que eras parte de la familia, ¿sí? Porque eso no lo podían hacer con cualquier persona. Entonces, imagínate esta actitud de Yeshua de recibirlo con una comida suculenta cuando te habían traicionado. ¿Tú eres capaz de hacer esto? Si te traicionan, si te hacen algo malo, ¿tú recibes a esa persona con comida, con un banquete en la mesa? Muy posiblemente no, ¿cierto? Pero vemos acá la diferencia de Yeshua. Yeshua lo recibió con comida, lo recibió, le dio ese amor o esa calidez que realmente Pedro estaba necesitando, ese consuelo que no solo empezó con palabras, sino empezó con ¿qué? Con acciones, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que Yeshua solo consuela con palabras, pero él también va consolando con acciones. Puede que nosotros no lo veamos, pero él manda ciertas cosas, él manda ciertas situaciones donde nosotros podemos ver la mano de él a pesar de que le hemos fallado. Allí es donde nosotros estamos recibiendo consolación porque muy posiblemente nos quebrantamos, ¿sí? Entonces, en este momento,
cuando ellos están allí, ya Yeshua se sienta, están todos sentados, ¿cierto? Y ya comieron, por eso dice en el verso 15, este capítulo 21, dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Yeshua? Apacienta mis corderos. Bueno, antes de entrar a desglosar un poquito esto, vamos a recordar lo que significa Simón, ¿sí? Simón en el hebreo viene de, o bueno, en el Strong, lo que vemos allí en el Nuevo Testamento, allí en Juan, nos aparece con la G4613, ¿sí? Pero nos lleva también al hebreo, que es el H8095, que también lo podemos comparar con Chimeón, ¿sí? O también podría parecerse a Chamuel o Chemuel, ¿sí? Que es el profeta Samuel. Vienen casi de la misma raíz porque su raíz es que oír, escucha atentamente, ¿sí? Por eso su raíz, ¿cuál es? La raíz primera es chamá o chema, ¿sí? Que es la que el Eterno le estaba diciendo cuando le dijeron cuál es el principal mandamiento. Escucha Israel, ¿cierto? Lo mismo le está diciendo acá a Simón, o bueno, a sus discípulos, que le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Quién se acuerda qué significa Jonás? Paloma Exactamente, paloma. ¿Y la paloma qué representa? representa a Israel, Efraín. a Israel. Bueno, Exactamente, a Efraín o a Israel en medio de las naciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo? Escucha, Efraín. ¿Me amas más que estos? O sea, esta pregunta no solo va para Pedro, esta pregunta va para todos aquellos que lo traicionaron, para todos aquellos que alguna vez lo dejaron por allá olvidado y dijeron, no, me quiero ir a vivir mi vida con el mundo y a mí que no me hablen de este evangelio, me voy a perder. Pero llegó un momento en que volvimos y encontramos realmente que en el mundo no hay nada, entendimos lo que decía Salomón, vanidad de vanidades, todo esto vanidad, por más que estoy en el mundo, por más que hago cosas en el mundo, por más que trato de ser feliz en el mundo, no encuentro una felicidad duradera, solo la encontré ¿en dónde? En el eterno, ¿sí? Cuando esta paloma vuelva y escuche otra vez la voz del Eterno y el Eterno le empiece a preguntar, ¿me amas? ¿Sí? Es cuando Él nos está empezando a consolar, ¿sí? Y acá Yeshua le hace esta pregunta de una manera podríamos decir, muy bonita, pero a la vez como muy dura, porque le está preguntando, ¿me amas con amor ágape? Acá cuando vemos de amor, si ustedes lo buscan por el Stronghold, ¿sí? Cuando Yeshua le pregunta, ¿me amas? Le está preguntando ese amor ágape, ese amor que describe Primera de Corintios 13, si no estoy mal, ¿sí? Ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que mejor dicho es capaz de todo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese amor? O podemos decir, yo tengo ese amor por Dios, que se cumpla todo lo que dice Primera de Corintios 13. Está muy difícil. Exactamente. Pero Pedro le responde de una manera muy sincera. Él le dice, sí, te quiero. No le dice, sí, te amo con amor ágape, sino con amor fileo, con amor de amigo, con amor de amistad, ¿sí?
no un amor totalmente como el del Eterno, porque realmente si nosotros nos ponemos a mirar, ninguno de nosotros somos capaces de llegar a cumplir lo que dice 1 Corintios 13 sobre el amor. Por más que nosotros tratemos, nos queda, quedamos, mejor dicho, ni para tocar la olla del fondo porque no alcanzamos, ¿sí? No podemos, nuestra naturaleza no nos lleva a esto, porque ¿qué nos dice nuestra pareja? Espérame 10 minutos ahí, pero se demoró 10 minutos más y nosotros ya estamos con la cabeza roja echando humo, todas bravos, porque no nos hizo esperar mucho más tiempo, ¿cierto? Solo por 10 minutos más, ¿cierto? ¿Qué será como en el eterno esperándonos a nosotros para que volviéramos a Él y para que le escucháramos a Él? ¿Cuánto tiempo no tuvo que estarnos insistiendo? ¿Cuánto tiempo no tuvo que estar allí detrás de nosotros? ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros realmente no podemos cumplir esto a cabalidad y por eso es que acá Pedro fue muy sincero y le dijo definitivamente, yo no te amo así. Yo te amo con amor, fileo, con un amor limitado, con un amor enfermo, por así decirlo, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de eso, Yeshua se lo pregunta la segunda vez lo mismo, Pedro le responde lo mismo, pero en la tercera vez ya Yeshua le pregunta otra vez, ¿me amas? ¿Sí? Y la respuesta de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿sí? Y el Señor que le dijo, apacienta mis ovejas. En las 3 ocasiones volvió y le ratificó su llamado. Le consoló y le recordó que él estaba diseñado para hacer la voluntad del Eterno, para ser luz y sal de este mundo, así como lo estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Acá algo que es muy diferente en los 2 versos anteriores o en las 2 ocasiones anteriores cuando le preguntó, ¿me amas? ¿Por qué? Porque en este momento, cuando Yeshua le dijo, ¿me amas? Ya le está diciendo con amor, fileo, ¿me quieres? ¿Me quieres con amor humano, podríamos decirlo así? ¿Me quieres con ese amor de amistad? Pues tanto que Pedro que dice se entristeció de que dijese por tercera vez. Pero ¿qué estaba haciendo Yeshua? ¿Por qué 3 veces le preguntó, ¿me amas? Estaba redimiendo las 3 negaciones que hizo de él. Exactamente. Le estaba redimiendo, lo estaba consolando por esas 3 veces que lo negó, por eso le estaba preguntando 3 veces para que para reconfortarlo, para levantarlo, para consolarlo, ¿sí? Como diciendo, me negaste 3 veces, ahora te voy a preguntar 3 veces, ¿me amas? ¿Mm? Pero algo chistoso es que acá en este verso 17 vemos que ¿qué hace Yeshua? Yeshua se baja al nivel de Pedro. Le dice, ¿me quieres? Entonces nosotros no podemos decir, no, es que yo tengo que estar al nivel de Dios, yo tengo que cumplir lo que Dios me dice a cabalidad. No pienses eso porque no somos dignos, no podemos en nuestra carne, en nuestra naturaleza, no podemos hacerlo. Tenemos la disposición de todo, por eso Pablo en una de sus cartas llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? No cómo, no cómo yo me puedo librar de este cuerpo de muerte, cómo yo puedo dejar de mentir, cómo yo puedo dejar de adulterar, cómo yo puedo dejar de estar haciendo pecado. Él no dijo eso, dijo ¿qué? ¿Quién me puede librar? ¿Quién me va a salvar de esta atadura? ¿Quién me puede quitar estas ansias de ir a cometer pecado, de ir a transgredir? Pues ¿quién es? Yeshua.
Yeshua es el único que te puede guiar, Yeshua es el único que te puede limpiar. Yeshua es realmente la sangre que te va a quitar la sangre de pecado y te puede purificar la vida. ¿Sí? Y por eso Yeshua sabía que Pedro no lo podía amar con ese amor ágape que él sí realmente tenía, y por eso le dice, ¿me quieres? O sea, como quien dice, desde que tú te dispongas a servirme, a amarme, yo voy a hacer el resto por ti. ¿Mm? Imagínate, en ese momento, pues Pedro, ¿qué hizo? Se dio cuenta que su amor estaba enfermo. Lo mismo que lo hizo la Sulamita. Allí en Cantares, ¿sí? ¿Qué pasó con esta mujer que estaba allí esperando a su amado ahí, vitrinando, mirando ventana por ventana? ¿Cuándo vuelve mi amado? ¿Cuándo? Pero se cansó de esperar, se lavó los pies, se acostó y cuando llegó su amado le abrió. No, no le abrió. Exactamente, no le abrió, dijo, ¿cómo es posible que, ay, yo ahora me tengo que volver a ensuciar para poderle abrir? Ay, no, qué pereza. Y mientras que estaba con esa lucha, pues, ¿qué hizo su amado? Se fue. Y después de darse cuenta ella que se fue, pues, ¿qué hizo? Se fue en medio de las naciones, se fue a buscar por todo lado, a decir, ¿dónde está mi amado? ¿Y qué le dijo a las naciones? ¿Qué le dijo a todas estas personas que se encontró? Si ves a mi amado, si ves a mi amado, si ves a aquel que me puede librar, que me puede limpiar, si lo ves, dile que estoy enferma de amor. Pero realmente es eso lo que ella quería decir, no. Quería decir, mi amor está enfermo. Yo te quería abrir, yo quería estar contigo, pero me pudo más la pereza, pero me pudo más la vanidad, pero me pudo más el orgullo, me pudo más mi altivez, me pudo más mis obras que son trapo inmundo, me pudo más lo que yo quería, me pudo más mi yo antes que estar contigo. Eso es aceptar, o sea, al aceptar que estoy en bancarrota espiritual es aceptar que mi amor está enfermo, que realmente yo no lo puedo amar como él se merecía, que yo no le puedo dar de realmente o servir a cabalidad como él me lo está pidiendo, porque mi cuerpo, mi naturaleza, mis pensamientos casi siempre están, es más, hacia hacer lo malo. Por eso incluso Pablo llegó a decir, ¿qué hago con este cuerpo? Quiero hacer, mi mente dice y sabe lo que tiene que hacer, pero mi cuerpo hace otra cosa. ¿No les ha pasado a ustedes que un día de Shabbat tienen que estar buscando de Dios y todo, pero ese día están recansados, quieren quedarse en la cama, no se quieren levantar y es una lucha incluso contigo mismo? Pensándolo así nomás en un Shabbat, ¿no? Pero ¿qué tal entre semana? Llegan cansados del trabajo, llegan cansados de hacer ciertas cosas y decir, voy a dedicarle este tiempo a Dios. Uy, no, estoy muy cansado y para estar postezando y para estar haciendo esto, para estar haciendo lo otro. No, 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 mejor no estoy, ¿sí? Queremos, pero a veces nuestro cuerpo, a veces nuestra disposición, a veces nuestros pensamientos nos ganan, ¿cierto? Y no hacemos lo que el Eterno nos está pidiendo. Por eso es que este libro de Cantares nos recuerda a esta paloma, ¿sí? Que como le decía a esta Sulamita, como le decía el Eterno a esta Sulamita, que estaba mirando el sol, que estaba ennegrecida por tantos amantes que tenía, que estaba sumida en su propio orgullo, en su propia vida, en su propio yo-yo, ¿sí? En su propio yo-yo. ¿Cómo le decía a él? Le decía, paloma mía, amiga mía. Imagínense, aún así el Eterno llamándonos dulcemente.
Y eso lo vemos a lo largo de los profetas, cómo llama a Israel a pesar de que se fue tras sus amantes y todo, y le dice, Virgen Israel, ¿cierto? Le dicen la Virgen de Israel. Aún así el Eterno nos mira con ojos de amor porque Él sabe lo que va a pasar más adelante. Él sabe que cuando nos volvamos, que cuando nos cansemos de estar en medio de nuestros amantes, que cuando nos cansemos de estar eso, pues ¿qué tenemos que hacer? Volver ante Él. ¿Mm? ¿Sí? Entonces a eso es a lo que tenemos que llegar, ¿sí? Todo esto ya se los dije, déjenme mirar. ¿Listo? Entonces acá la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante nuestro amor, ante ante el reconocer esto que realmente nuestro amor está enfermo? ¿Nos reímos? ¿Nos causa tristeza o realmente te salen lágrimas como a Pedro? ¿Realmente te humillas? ¿Realmente te duele reconocer que no eres tan capaz como crees a veces? Que a veces pensamos que podemos hacer todo y que todo es por nuestras propias cuentas, pero cuando nos damos cuenta de que realmente todo es gracias al Eterno, pues ¿qué va a pasar ese día? Cuando tú llores, cuando tú te quebrantes, pues va a venir consolación, así como vino y como le llegó a Pedro en su momento, ¿sí? Entonces, sepamos que siempre Dios está dispuesto a consolarnos, pero siempre y cuando cumplamos los pasos anteriores. Estemos andando en humildad, sepamos que no somos nada, que aceptemos nuestra bancarrota espiritual, que aceptemos que nuestro amor está enfermo. Sí, no que estoy enferma de amor, como delirando por él, porque realmente no. Hay días que nos levantamos que no queremos estudiar, que no queremos y es una batalla con nosotros mismos, ¿cierto? Muy posiblemente no te haya atacado en estos días, pero hubo tiempo que te tocó luchar, que te tocó decir, venga, es que no, me tengo que levantar y es que venga, ¿no? Y te obligas a hacer las cosas para buscar a Dios, ¿no? O para servirle a Él. ¿Y esto qué va a traer consecuencia después de que reconozcas toda esta bajeza espiritual que tienes? Pues vas a llorar, te vas a quebrantar, vas a estar, ¿a dónde vas a correr? Pues a los pies de tu amado, a los pies de aquel que te realmente te puede levantar, te puede restaurar tu vida, ¿sí? Aquel maestro que puede reconstruir el tabernáculo que realmente Él espera de ti, que quién es? Yeshua, ¿cierto? Al momento que lleguemos a los pies de Él, Él nos va a consolar y ahí nos va a traer la siguiente parte, la siguiente bienaventuranza, la cual vamos a tener también que qué dice en en el verso 5, capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acá les pregunto, para ustedes, ¿qué es manso? Humilde. Ujú. ¿Quién más me puede decir que es manso? Sencillez, apacible, También. ¿Quién más me puede Humildad, decir de manso? Dime, Margarita. humildad, ser uno humilde ante las demás personas. Ujú. Vale. Sí, van cerquita. Dime, familia Valle. pacífico, que le También, gusta estar en paz. ujú, sí, puede llegar a ese punto, sí, pero vamos a ver que realmente manso no significa eso, ¿sí? Nos lleva, ¿sí? Tener mansedumbre nos lleva a a esos aspectos que ustedes dijeron y que lo vamos a ver más adelante en las siguientes bienaventuranzas, ¿sí? Pero realmente mansedumbre lo que viene es hacer que tú controles tus emociones,
que tú controles tu fuerza, que tú seas de los que controlas algo, ¿sí? Eso es mansedumbre, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más. Recordemos que en cada bienaventuranza, ¿sí? Vamos a ver ciertos textos bíblicos donde Yeshua sacó esto, ¿sí? O de dónde él podría decir esto de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Uno de los textos que podemos ver es Salmos 37:11, que dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Imagínense. Dice casi lo mismo que dice acá en Mateo 5, ¿no? Vemos que Yeshua no sacó nada, no se inventó nada, ya todo estaba escrito. En Salmos 25:12, perdón, también nos dice: ¿quién es el hombre que teme al Eterno? El que él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel hombre que teme al Eterno? ¿Quién es aquel hombre que aborrece el mal? ¿Sí? Y prefiere al Eterno. Eso es más o menos lo que está preguntando. Recordemos que el temor del Eterno, que es aborrecer el mal, esto está en Proverbios 18, o 18 no, sino 8:13, ¿sí? Ya estoy añadiéndole números. En Proverbios 8:13 podemos encontrar esto. El temor del Eterno es aborrecer el mal. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esto, pues muy posiblemente vamos a controlar nuestro cuerpo para no querer transgredir los mandamientos, ¿sí? En Isaías 60:21 también nos dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. O sea, recordar que todo es de Dios. Y si vemos acá, está hablando de que él va a escoger a aquellos mansos y los va a poner por heredad, va a establecer su reino. Aquel reino que se lo prometió a quienes: a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia, ¿sí? Esta famosa promesa que encontramos en Génesis 12, ¿sí? Desde Génesis 12 empezamos a ver esta promesa que se repite y se repite innumerables veces a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y se va pasando de generación en generación, incluso hasta nuestra época, ¿sí? Se sigue pasando. Entonces, ¿para quién será la tierra y su plenitud? Según lo que estamos viendo. Pues para todo el pueblo, ¿no? Sí, Para los que son mansos, obedientes, para los que cumplen exactamente. con los dones espirituales. Ujú, Para los que exactamente. aborrecen el mal. Dime, Aurora. Para los que aborrecen el mal, ¿no? Exactamente. Es decir, para aquellos que están teniendo estas características que estamos viendo en las bienaventuranzas, si vemos, todo es un proceso y todo es progresivo, ¿sí? Sabes que eres humilde, reconociste tu bancarrota espiritual, lloraste, te consolaron, estás empezando a ser manso y eso te va a llevar a heredar la tierra. Todo es un proceso, ¿sí? O sea, no puedes adelantarte y no te puedes saltar al paso sin quebrantarte y recibir consolación. O sea, eso no funciona así, ¿sí? Y menos con el Eterno. En este Ujú. mundo podemos hacer esos, digamos que desviarnos y tomar atajos, pero con Dios no podemos hacerlo. A Él no le podemos engañar, no le podemos mentir, ¿cierto? Entonces acá es donde vemos acá que los mansos implica ¿qué? Control de la fuerza o control de uno mismo. Control de la fuerza, ¿en qué sentido? Lo podemos ver de una manera muy fácil, ¿sí? Tú cuando acaricias a un niño de 1 mes, de 2 meses, ¿cómo lo coges? Con fuerza, ¿cierto? Pero también con delicadeza, o sea,
No te pasas de la raya con tu fuerza, ¿cierto? A implementar la misma fuerza o al querer tocar a un niño de 5 o 10 años, ¿cierto? Y tratar de controlarlo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar la misma fuerza que utilizaste con uno de 2 años, con uno de 2 meses, a uno de 5 años? No, ¿cierto? Tu fuerza va a ser diferente. Es lo mismo que cuando tú tocas o coges un huevo, ¿sí? Tú no utilizas mucha fuerza porque sabes que de pronto lo puedes estallar, ¿cierto? Y pues no queda oliendo la mano tan rico como quisiéramos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si cogemos una piedra? La podemos hacer dura y fuerza, a ver si le sale una gota de agua. ¿Le sale gota de agua? Por más fuerza que le hagamos. No, ¿cierto? Entonces, la fuerza nosotros la vamos a variar dependiendo las circunstancias o dependiendo lo que hagamos. Eso es controlar la fuerza. Y eso lo empezamos a hacer desde muy chiquito, ¿cierto? Por eso a los bebés, incluso desde muy chiquito, papito, con más suavidad. Mira, sí, cógelo, pero más suave, ¿sí? Empezamos a enseñarle a controlar su propia fuerza física. Lo mismo pasa con los sentimientos. Nosotros tenemos que aprender a manejar y a controlar nuestras emociones, ¿sí? Que nuestra ira no se salga de control, que nuestra alegría no se salga de control y hagamos cosas que no son, ¿sí? Todas estas emociones que hoy incluso nos venden la idea, no veas, saca tus emociones, que eso te va a hacer libre. Y si tú tienes mal genio, pues díselo a la persona que está enfrente, no importa, ¿cierto? Hoy en día eso es así y eso lo vemos en las películas, que eso mejor dicho, ya ahorita no son palabras tiernas, sino de X, 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 X y al cuadrado y mejor dicho, ¿sí? Te van multiplicando incluso muchas más cosas y ya no se ven el control que nosotros debemos de tener en nuestras emociones. Anteriormente, aquel que era sereno, que era apacible, era aquel que era más respetado. ¿Por qué? Porque sabía controlarse a sí mismo. Si se controla a sí mismo, pues imagina cómo puede controlar a una empresa, puede controlar a su familia. ¿Por qué? Porque no se va a desbordar sus emociones, no se le va a salir de control sus propias emociones, pues asimismo los otros van a ver que pues no es fácil de sacarlo de casillas, ¿cierto? Hoy en día los niños que buscan sacarlo a uno de casillas, molestarlo a uno con el fin de que, de mejor dicho, desestabilizarlo a uno y que pueda uno perder contra ellos, ¿sí? Hoy en día se ve mucho esto. Y un ejemplo muy claro de esto es al hombre que se le llamó, se le dijo que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Quién fue? ¿A quién se le dijo, tú eres el hombre más manso sobre la tierra? No sé si era Abraham A Moisés. o Moisés. Exactamente, a Ah, Moisés, ¿sí? A Moisés se le dijo, bueno, no le dijeron a él, después de mucho tiempo se escribió que él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Por qué? Imagínense él solo liderando a una nación de 3 millones a 6 millones de personas. Sino más acá nuestros presidentes que suben jóvenes y tienen toda la ayuda posible porque tienen concejales, tienen alcaldes, bueno, tienen un poco de gente que se delega sus diferentes funciones y no está a cargo de todo como tal, como lo hizo Moisés. Imagínese Moisés todos los días recibiendo críticas, todos los días recibiendo a la gente diciéndole, nos trajo a morir y acá nos vamos a quedar y qué vamos a hacer. Y todos los días trayendo problemas y es que este me hizo y es que este me pegó y es que este me robó y es que este no sé qué. Todas las quejas, imagínense, de 3 a 6 millones de personas.
Ustedes, pónganse ustedes en el lugar y ustedes díganme si son capaces de lidiar con 3 millones de personas, llevándolas de un lugar a otro, liderándolas y teniendo el control a pesar de que muy posiblemente se hubieran podido levantar y haber hecho un acabose con él. ¿Nosotros podríamos hacerlo? No. No, ¿cierto? Muy difícilmente. Yo digo, si yo no tengo control con 2, 3, 4 niños que tengo a veces acá, ¿qué será con esa poconón de gente y tan testarudos, tan de serviz dura que eran? No, pues imagínense, me vuelvo loca. Sí, entonces, pues imagínense, si a veces no podemos con nuestros propios hijos o con nuestra propia familia, ¿cómo vamos a poder con semejante cantidad de personas? Pues ahí por eso es que las escrituras dice que él era el hombre más manso sobre la tierra, porque pudo controlar sus emociones a pesar de que solo una vez en lo largo de desde que salieron de Egipto hasta que llegaron casi a la entrada de la tierra prometida, casi después de 40 años, y eso fue un poquito más de 40 años que pasó esto. Fue que él estalló, fue que él realmente los regañó, ¿sí? Como yo digo, yo hubiera actuado así, pero ya, mucho tiempo antes, sí, hubiera estallado. Y pues yo digo, pues también es que Moisés era humano. No podemos decir, no, es que él, ay, él por qué falló y preciso en ese momento, pues antes duró. Yo digo, uy, no, es que definitivamente llegó, llegó, pero casi llegando a la meta, pero antes duró porque yo hubiera fallado en el comienzo. Apenas hubiéramos llegado al agua de las maras, yo ya los hubiera regañado, les hubiera dicho, es que ustedes, ¿porque no creen en Dios? Es que ustedes, ¿porque no sé qué es cierto? Ya les hubiera dado su cátedra. Exactamente. Nosotros, por lo menos yo sí lo digo, no tendría esa paciencia realmente que tuvo Moisés, y por eso es que acá las escrituras nos llaman a ser, ¿qué? Mansos, a controlar nuestras emociones. Se los digo, no es fácil. Acá yo tengo, estos días he tenido casi 4 niños. Ay, eso para controlarlos a veces, ay, Dios mío, a veces yo digo, Dios mío, ¿será que sí voy a ser mansa? Porque es difícil, sí, a veces es difícil que nos saquen de los estribos, que nos saquen de realmente nosotros estar en el punto nivelado, que ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Y que llegue un momento en que ya estamos, que estallamos y explotamos, y saber que tenemos que controlarnos no es fácil. Y también dependiendo de las circunstancias. Por eso es que nosotros acá, acá es donde realmente empezamos a ver si realmente nosotros estamos caminando con el Eterno y si realmente queremos seguir su camino, porque no es fácil, ¿sí? Y esto también lo podemos ver con otro ejemplo, y es con los caballos. ¿Ustedes cuánto no ven a un caballo con su fuerza, o un toro con su fuerza, con ellos pueden coger, irse corriendo y no importarles nada? ¿Y quién los detiene? Nadie, no hay poder humano que los detenga, ¿cierto? Por más que uno quiera detenerlos, eso se lleva todo por encima, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ellos ya están trabajando, cuando ellos están cumpliendo nuestras órdenes? Por lo menos un caballo que es de carreras, que está cumpliendo la orden de sus jinetes, se detiene cuando él le dice, hace todo lo que le dice, pues esto es ser manso, que podemos tener la fuerza de afrontar ciertas circunstancias y hacer o deshacer, ¿sí? Porque un caballo nomás con que le dé una patada a uno ya lo deja ahí, listo, se libró de nosotros, ¿cierto? Pero ¿el qué hace? Él no hace eso. Él controla su fuerza, ¿sí? Él trata de llevar las cosas de la mejor manera. Y a veces nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces acá es donde vemos la gran diferencia de lo que nosotros debemos de llegar a ser. Debemos de llegar a tratar de ser como este caballo
a tratar de ser como Moisés en cada una de las acciones que él hizo. Y cada vez que yo estudio realmente esta palabra de mansedumbre, me doy cuenta que definitivamente me falta muchísimo y muy posiblemente a todos acá nos falta muchos, pues para llegar por lo menos a hacer algo así como Moisés, pero si lo miramos ya directamente en la sombra de aquel al cual debemos de servir, a Yeshua, nuestro Mesías, a nuestro líder, nuestro rabí, nuestro Abba, pues por lo menos que le toquemos la puntica del pie, ya con eso estamos ganando algo, ¿no? Pero pues él fue el que más nos enseñó acerca de esto y esto lo podemos ver cuando estuvo y cuando fue arrestado en el monte Getsemaní o allí en el huerto de Getsemaní, ¿sí? ¿Qué pasó allí en ese momento? En ese momento, ¿qué pasó cuando Judas lo entregó y qué hizo Pedro en ese momento? ¿Quién se acuerda? Le cortó la oreja al siervo. Exactamente, sí. Le cortó la oreja. Y al cortarle la oreja, ¿qué le dijo Yeshua? ¿Cómo Que es que hiciste eso? Este reino no lo vamos a ganar así. Si yo hubiera querido, pues ¿por qué no hubiera hecho y no hubiera traído a 12 legiones de ángeles para que hubiera puesto batalla? Yo oro a mi Padre y le pido y él me da las 12 legiones de ángeles. Pero que dice, no lo voy a hacer, porque entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Y esto es necesario que se haga, o sea, es necesario que yo padezca. Imagínense, 12 legiones de ángeles. Si una legión, hablando a nivel, recordemos que Yeshua también hablaba en términos que pudiéramos comprender y para esa época, ¿quién estaban? Los romanos, ¿cierto? Una legión de soldados romanos eran 6.000 a 5.000 hombres. Si ustedes multiplican, pongámosle 5.000 por 12, que son 12 legiones, ¿cuánto nos darían? 60,000. Más o menos por ahí va. Sí, yo ahorita no tengo calculadora y yo soy mala para las matemáticas, pero imagínense esa cantidad de ángeles, así Sí, nomás, ¿sí? sí son 60,000, perdón. Gracias, Aurora. Entonces, imagínate, 60.000 ángeles, si uno solo en el tiempo de Ezequías, ¿cuántos hombres mató? ¿Quién se acuerda cuántos hombres mató solo un ángel en el tiempo del rey Ezequías? 180,000, creo, ¿no? O Cerquita. 185,000. Ese. 185.000 hombres. Imagínate. O sea, ¿qué va a hacer todos estos 60.000 ángeles? Pues yo creo que acaban con la raza humana, acaban con todo el mundo y ya, pare de contar, ya no existiríamos nosotros. Entonces, ¿qué le dijo Yeshua o qué le estaba diciendo Yeshua acá a Pedro? Esta batalla no se va a ganar con las fuerzas, esta batalla no se va a hacer con esto. Esta batalla es diferente, la vamos a ganar de manera diferente. ¿Qué le estaba mostrando Yeshua ahí a Pedro? Mansedumbre. Él podía coger y hacer y deshacer, pero el que dijo, voy a controlar mi fuerza. Imagínense esa reacción de Yeshua, ¿no? De tratar de hacer esto. Por eso es que el más ejemplo y por eso es que al llegar a tener y llegar a lo que dice este versículo, dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, es saber de que no solo somos soldados, ¿sí? Y que no solo estos ángeles podrían acabar con todo el mundo, sino que también el saber que a Dios le agradó que nosotros fuéramos, digamos que algo así más superiores que los ángeles. O sea, Él está mirándonos más a nosotros.
Porque eso no lo dice Salmos 8:3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Somos mejor que, perdón, somos peor que los ángeles, ¿sí? Porque no tenemos esa fuerza, no tenemos ese poder, nosotros uno solo contra 185,000 soldados, no somos nada, acá nos acaban de una, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos hacer nada, nosotros no tenemos este poder de los ángeles, pero aún así Dios nos ama casi por encima que los ángeles. Podríamos decirlo así, porque imagínense, Él tiene todo este sistema universal, todas estas galaxias, todo esto, y si nosotros nos ponemos a mirar, nosotros somos una gota de polvo, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes allí están al lado de la orilla del mar y ustedes traten de coger una pizca, una arena, ¿sí? Traten de cogerla, un granito de arena, trate de cogerlo, ¿lo podemos coger? Por más que tratemos de coger solo uno, no podemos, ¿cierto? Así es lo mismo, nosotros somos ante el Eterno como ese granito de arena, que es difícil de verlo, es difícil de palparlo, ¿sí? Pero para el Eterno somos lo mejor. Nos miró, nos llenó de honra, nos llenó de gloria. Imagínense esto, ¿no? A pesar de eso, y antes hasta eso le agradó enseñar al ser humano un camino de grandeza, un camino de realmente poderío, que es el estar con Él. Si estamos con Él, pues tenemos grandeza, podemos tener todo realmente en nuestras manos. Pero para hacer eso tenemos que renunciar y saber que no eres nada, que vas a perderlo todo, que vas a despojarte de todo, que tienes que renunciar a tus derechos, renunciar a la capacidad de vengarte, renunciar a la capacidad de pagar mal por mal, de hincharle al ojo de aquel que te pegó porque te dejó el ojo hinchado y tú quieres dejarle el ojo hinchado, pues tú vas a renunciar a eso, ¿sí? Vas a renunciar a desquitarte que si alguien no te pagó, pues voy a pelear porque es que esa persona me tiene que pagar. Renunciar a los derechos que te corresponden y que el único que puede pelear por ti, el único que va a estar delante de ti, ¿quién es? Yeshua. ¿Sí? Yeshua no peleó por el trono, Yeshua no peleó por las riquezas de este mundo, Yeshua no estuvo allí y le dijo a Pilatos, venga, hagamos un plan, hagamos un acuerdo, venga, yo hago esto, tú haces esto y todos quedamos felices. ¿Qué hizo Yeshua, no? Él se dejó morir, él se dejó que lo humillaran, él dejó todo esto porque sabía que iba a ser mayores grandes, porque estaba bajo el comandato de Dios, porque estaba bajo aquel que es todo, que es el dueño del oro y la plata, eso lo dice en Ageo, ¿sí? Entonces, imagínate, si nosotros dejamos de negociar la fe, si nosotros dejamos de hacer todo eso y empezamos a manifestar realmente lo que Dios quiere, y es que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos quebrantados de espíritu, que reconozcamos que no tenemos derecho de nada de este mundo, porque somos simples administradores, ¿sí? Cuando reconocemos todo esto, pues definitivamente vamos a poder llegar a ser o a tener lo que el Eterno nos está pidiendo. Ahí sí vamos a recibir la tierra por heredad.
¿Y cuál es esa tierra por heredad que nosotros estamos esperando? Pues cuando descienda la nueva Jerusalén, cuando estos cielos y cuando esta tierra se ha cambiado. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? Por eso es que en ciertas ocasiones y en las escrituras dice que va a llegar un momento en el que él va a callar de amor. Porque él necesitaría callar de amor. Es lo mismo que un padre con un hijo, ¿sí? El padre puede conocer los 1000 defectos de sus hijos, pero lo calla. No lo anda gritando a los 4 vientos y diciéndole, mire, es que mi hijo es esto, 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 esto. No, que anda gritando a los 4 vientos. No, mi hijo es de lo mejor, mi hijo es el más precioso, el más simpático, así puede ser que sea lo más feo, pero para él es simpático, ¿sí? No gritan sus defectos, no gritan nada de eso, callan por amor. Y cuánto más el Padre, y cuánto más nuestro Dios que realmente calla, y esto lo dice Sofonías 3:17. El Eterno está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué callará de amor? Porque no va a mostrar lo que nosotros hicimos, no va a mostrar nuestras inmundicias, no va a mostrar nuestro pasado, no va a mostrar los actos que estamos haciendo o que dejamos de hacer, ¿sí? Ya no lo va a mostrar, se va a callar, lo va a dejar solo para él, ¿sí? A diferencia que nosotros a veces hacemos, ¿no? Decimos, yo perdono, pero no olvido. Y estamos sacándole ahí las cositas a los demás, ¿cierto? Pero veamos que el Eterno no va a ser así con nosotros. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que tampoco seamos así. Entonces, Él nos va a dar tiempo ¿a qué? A que nos arrepintamos, a que empecemos a atender esa actitud enseñable. Ser mansedumbre o ser mansos también nos lleva a tener una actitud de enseñanza, que somos para enseñar, que tenemos que aprender. O sea, que también agachamos la cabeza y decimos, sí, por acá no es, me desvío. Que seamos capaces de aprender. ¿Sí? Que seamos capaces de que sea enseñable, de que, y esa debe ser una cualidad muy importante en nuestras vidas, y es que si tú estás estudiando las escrituras y lo vemos y lo hemos visto a lo largo que hemos estudiado, siempre nos toca a veces de los mismos temas, pero diferentes de varios puntos de vista, ¿no? Entonces, si alguien a ti viene y te dice, vea, tú estás haciendo esto, 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 ¿qué tienes que rehacer? Quédate callado, escucha lo que están diciendo, si están diciendo críticas o algo así, quédate callado, escucha y después reflexiona porque pronto algo de esto puede ser verdad, ¿sí? Es como dicen, si el río suena es porque piedras lleva, ¿cierto? Entonces, muy posible estamos haciendo algo mal. ¿Y por qué podremos decir que sí es muy posible? Porque estamos todavía en este cuerpo de muerte, porque todavía estamos en este cuerpo donde infraccionamos, porque estamos todavía donde fallamos, ¿sí? Y por eso es que nosotros, y por eso es que realmente el Eterno casi siempre nos confronta a través de sus escrituras, ¿sí? Y a pesar de que Moisés llegó a ser el hombre más manso, confrontó a Faraón, confrontó a todo esto, ¿sí? Pero aún así tenía que saber y tenía que manifestar la misericordia, el amor de Dios. Por eso fue que él en su momento no pudo entrar a la tierra prometida, solo la pudo ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque no manifestó esos dones del Eterno que tenía que hacerlo en el momento cuando tenía que hablarle a la roca. Pero ¿qué hizo en vez de hablarle? La golpeó cuando no debía haberlo hecho, ¿sí? Entonces acá podemos ver eso, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver
que los que actualmente se enseñorean sobre la tierra, controlan la economía, controlan todo esto, ¿sí? Lo que menos quieren es ayudar al pueblo, lo que menos quieren es ayudar a los necesitados, sino que, ¿qué? Sino que quieren señorear, quieren mandar, si es con temor, si es con lo que sea, no les importa, quieren hacerse cargo de todos. Pero ¿qué nos dice el Señor cuando seamos mansos, perdón? Es que elijamos vivir para servir, elijamos vivir voluntariamente para servirle a Él. Que por más que tú estés en el lugar más alto de la cadena, por así decirlo, en cuanto al lugar donde estés, que si tienes un lugar de alto perfil, un lugar donde eres jefe, donde mandas a otros, pues que no se note eso, sino que realmente tú también puedas llegar a servirles a ellos. Que no solo sea tu autoridad, sino que sepas que estás al mismo nivel que ellos. ¿Sí? Cuando eso, pues ya los papeles se van a invertir. Y esto cuando solo va a pasar realmente a cabalidad, cuando ya el mundo ya no quiera perseguirse a sí mismo y querer enseñorear y querer mandar y querer trepar por los medios imposibles sin importar qué cabeza se lleve, ¿sí? Pues estos papeles se van a invertir ¿cuándo? Pues cuando eliges al Eterno y cuando el Eterno venga ya a reinar para siempre, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que tenemos dos caminos, ¿sí? El camino en que si tú eliges lo perecedero, lo temporal, ¿sí? Lo que no dura, o si quieres que realmente Dios te escoja y estés en el lugar con Él. Estés allí donde Él realmente te está llamando a ser. ¿Listo? Y la siguiente bienaventuranza la vamos a ver la clase que viene. No sé si hasta acá vamos bien, si hemos entendido, tienen alguna duda, algún comentario por hacer. No, Juliet. Vale. Ahorita que estabas comentando lo último, de no enseñar a otros y que Dios en su tiempo dará me acordé en Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, una de las recompensas que dice, se te va a dar autoridad, ¿no? Ujú. O dar oportunidad de juzgar aún la tierra. Pero todo eso va a ser después, ¿no? Ya en su propio reino. Entonces, Exactamente. y es verdad que el hombre ambiciona poder, ambiciona señorear, ambiciona el juzgar, pero sí, Dios nos promete dárnoslos, pero no en este tiempo. Exactamente, ya cuando estemos con él, porque pues si vamos a estar en el liderato de él, no bajo el régimen de este mundo, sino bajo el régimen de él, suena como feo, pero pues es como estar bajo la constitución de él, y ya cuando estemos bajo la constitución de él, pues todo va a ser ¿qué? Todo va a ser diferente, vamos a poder realmente vivir, ¿sí? Vamos a vivir en libertad porque ya nadie nos va a mandar a nadie, sino quién es el único que va a tener autoridad sobre nosotros, el Eterno, que Él nos va a disponer y nos va a poner también como jueces, no jueces en que nosotros somos los que vamos a decretar, sino en los que vamos a ir a enseñarle a aquellos que no conocieron y a aquellos que se salvaron después de todo esto que pasa en el Apocalipsis, que lleguen a los 1000 años y estas naciones que sobrevivan, incluso ahí lo dice en Apocalipsis, aquellas naciones que sobrevivan, pues, ¿qué tienen que hacer? Aprender y pues esa va a ser la labor de nosotros cuando estemos allí en el reino de los cielos, ¿no? O bueno, Amén. cuando se empiece el reinado, ¿no? Sí, otra cosa que habías mencionado, como callar de amor, ¿no? Como Yeshua, Ujú. aun cuando estuvo
pues lo estaban juzgando y le arrancaron su barba y le escupieron y le dijeron tantas cosas, dice que cayó, o sea, no abrió, para dar cumplimiento a esta palabra de como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y también porque si hablaba, entonces ya era pues un juicio, ¿no? Este, contra ellos, y por misericordia a ellos no habló, dijo. Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Si vemos es que Yeshua cumple todos estos pasos a cabalidad. Y antes nosotros, antes yo, cuando estaba estudiando, yo me preguntaba, Dios mío, ¿seremos capaces nosotros de llegar a ese punto? Aunque pues la verdad no creo. Nos faltará muchas cosas y cuando lo lleguemos a cumplir realmente es cuando estemos en la presencia de Él, cuando ya nos cambie este cuerpo corruptible, este cuerpo que se daña, este cuerpo que es perecedero y podamos ya estar en la presencia de Él en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que no se daña, sino que quiere hacer su voluntad. Cuando ya ahí sí, como dicen por ahí, nos purificó la sangre, ese veneno que tenemos en nosotros, que es la sangre, que es el veneno del pecado, ¿sí? Y nos da realmente y nos cambia toda esa sangre por una sangre pura, que no tiene maldad, que no tiene nada, ¿sí? Y ahí sí le podríamos servir completamente a Él. Pero pues todo es un proceso y si estamos en este mundo y si estamos y si Yeshua nos dejó estos pasos, es porque muy posiblemente podemos cumplirlos desde trabajo, no es fácil, ¿sí? Y muy posiblemente en algún momento vamos a tener que otra vez aceptar nuestra bajeza espiritual y otra vez volver a empezar con estos pasos, ¿sí? Pero ese es algo que nosotros tenemos que estar trabajando diario, ¿sí? Porque así como él nos lo mostró y así él como él cayó ante los demás para no hacer juicio y para no hacer nada, pues así mismo debemos de hacer nosotros. Mostrar misericordia, no somos quienes para juzgar y no tenemos, ahí sí como dicen por ahí, si él no juzgó que era el más santo, el más puro, el que realmente nosotros podíamos decir tenía el por qué juzgar, era inocente, ¿sí? Y aún así no dijo nada, prefirió ser llevado al matadero con tal de salvarnos a nosotros, pues, ¿cuántas veces nosotros no deberíamos de callar? ¿Sí? Y dejar que sea Dios el que tome su respectivo juicio o su respectiva remuneración, lo que nosotros decimos como venganza, más bien es como la remuneración de lo que Dios va a dar respectivo a lo que ellos están haciendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso de remuneración? Que va a dar a cada quien conforme lo que ha hecho, no le va a dar más ni menos, sino lo justo, ¿sí? Y pues nosotros de decir, es que yo sí doy lo justo, lo que él se merece, porque es que me hizo esto, 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 pues nosotros no damos lo justo, porque casi siempre queremos es que le pase, ¿qué? Lo doble, el triple, el cuádruple, o mejor dicho, hasta que crezca y hasta que nos sintamos saciados y hay veces que ni siquiera nos sentimos saciados, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre nosotros y Dios y que realmente cuando lo cumplamos ya a cabalidad va a ser en el reino de los cielos. Mientras tanto, lo que podemos hacer es irlo trabajando, irlo puliendo cada uno de estos pasos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo con la ayuda del Eterno. Como así como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a ayudar a cumplir todo esto? Pues ¿quién es el único? Sino Yeshua. Y Yeshua, ¿a través de qué lo vas a hacer? Lo va a hacer pues a través de su palabra. ¿Listo? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No sé si alguien más tenga algo más que decir o vayan a añadir algo más. Quiero hacerte otra pregunta. Cuando hablaste de Bezalel, en la comparativa con Yeshua, de que Bezalel construyó un tabernáculo en lugar en donde habite la presencia de Dios, mencionaste Yeshua, hiciste la similitud, ¿me la puedes repetir? Claro, claro. Mira, Bezaleel, recordemos que él fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo lo tomó, por así decirlo, le dio esa unción
y le dio toda la sabiduría en cuanto a todas las cosas que tenía que hacer del tabernáculo, manejar oro, manejar piedras preciosas, manejar madera, ser carpintero, ¿sí? Todas estas áreas que tenía que hacerlas él, saberlas para poderla implementar en el tabernáculo, porque incluso hasta le tocaba entender a manejar telas, porque eso no era algo así tan fácil. Hacer esas telares que cubrían el tabernáculo no era fácil, ¿cierto? Si nosotros lo pasamos a lo que está haciendo Yeshua o lo que él hizo en lo largo de su vida, en la que se dedicó a ser carpintero, ¿sí? Pues él muy posiblemente no sabía hacer otras cosas. Hay otras personas que dicen que muy posiblemente él sabía labrar sobre piedra, no se sabe a ciencia cierta, ¿sí? Pues debido a que esa época que era lo que más se manejaba a nivel de construcción, la piedra y la madera, ¿cierto? Entonces, él era un artesano, así como Bezaleel, ¿sí? En esas dos funciones son muy parecidos, ¿sí? Pero no solo en esas. Bezaleel fue el encargado de reconstruir, de hacer el lugar donde iba a estar la presencia del Eterno, ¿cierto? Con todas sus dimensiones, dirigidas por ¿quién? Dirigidas por Moisés, que quien le dio y quien fue el que le mostró todo lo que tenía que hacer, Dios, ¿cierto? Entonces, si vamos hacia Yeshua, Yeshua, ¿qué hizo? Yeshua también está haciendo lo mismo. Él está reconstruyendo el tabernáculo caído de David, ¿sí? Él está trayendo estas ovejas perdidas que se perdieron, está yéndolas a buscar, está revolviéndole su identidad, está preparándolas nuevamente para hacer ¿qué? Vasijas de honra para ser utilizadas por su padre. Pero él está siguiendo las órdenes de quién? De Dios. Lo mismo que hizo Bezaleel. Bezaleel no hizo algo porque él se lo inventara o porque él se lo imaginó, no, sino porque ya estaba recibiendo, ya había recibido la dirección del Padre. Lo mismo que estaba haciendo Yeshua al momento de establecer su reino, por así decirlo, de levantar a todo el tabernáculo caído de David, levantar a todos estos huesos secos que somos nosotros, ¿cierto? Y empezarlos a restaurar, pues eso es lo que está haciendo Yeshua, siendo ese carpintero, por así decirlo, ¿sí? A nivel espiritual y después lo va a hacer a nivel físico, ¿sí? Y también siendo como ese alfarero que sí, que nosotros lo hemos comparado, Yeshua, ¿quién es? Es el alfarero, nosotros somos los barros, ¿cierto? Pues él está reconstruyendo nuestra vasija, este templo al cual nosotros vamos a servirle a Dios, ¿sí? Pero si él no lo hace, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro. Muy claro y hermoso. Muchas gracias. Muchas, muchas. Vale. Ujú.